Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 13, género lírico. Los saludamos, las saludamos siendo las 18:32 de este día, miércoles 31 de julio de nuestro año que corre, el año 2013, su año, el año de su PSU. Vamos adelante. ¿Cómo están, chicos, chicas? ¿Cómo se encuentran? Desde aquí, desde Santiago Centro, desde las oficinas de Puntaje Nacional, los y las saludamos en un día que ha tenido un tiempo más o menos cambiante, algo indeciso entre el calor, un poco de calor en algún momento en Santiago, a otro momento se puso más helado. A veces hubo más iluminación del sol, otras estuvo más nublado. ¿Desde dónde nos están viendo hoy día? ¿Cómo estuvo el tiempo en su ciudad? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo se sienten? Osorno, Los Ángeles, La Serena con frío, Maipú, San Bernardo, Puerto Montt, Valdivia, Concepción, Chillán, en la 8ª región nos ven. Gorbea, dice Lina SFF. Chodi nos ve desde Namecuseín, de M1313 desde San Miguel. Dianela Marinela desde La Unión. Saludos para La Unión. Niki Magiluf desde Santiago. Claudia desde La Unión, región de Los Ríos. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo se han sentido? ¿Han hecho algún ensayo? ¿Han visto cómo van en su preparación para la PSU? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. Tenemos algunos minutos para conversar antes de empezar la clase, mientras llegan todos y todos los que tienen que llegar. Pau Alejandra está nerviosa. Natalie nos ve desde Calama. Ya se está preparando. Darío siente mucha presión psicológica. Están esperando las 2 clases semanales, dice DM1313. Tranquilos, en septiembre vamos con todo. Leo González necesita mejorar su comprensión lectora. Core Riu tiene problemas en ciencias. Yares tiene problemas en matemáticas. Matemáticas, Fresita también. Bueno, como ya les hemos contado, a partir de septiembre vamos a empezar con 2 clases semanales, vamos a empezar nuestro intensivo. En ese momento vamos a trabajar intensivamente, como dice el nombre, comprensión lectora, plan de redacción, conectores, y vamos a seguir repasando los contenidos. Vamos a cambiar la dinámica de las clases a otra modalidad, la modalidad del intensivo. Intenso, como señala el señor DM1313. ¿Se acuerdan de qué conversamos la clase anterior? O primero, tal vez, mejor preguntar. ¿Quiénes estuvieron en la clase anterior?
y los que estuvieron. ¿De qué conversamos? Hagamos algún pequeño recuento para no quedarnos abajo de la micro. Evoquen, plantea Leo González Villa. Literatura. Exactamente. ¿Qué cosas conversamos sobre la literatura? ¿Qué era la literatura? Stephen nos cuenta que es su primera clase de lenguaje. Bienvenida a nuestro curso virtual. Ojalá te sientas cómoda entre tus compañeros. La literatura es una forma de arte escrita. Es el arte que emplea como medio de expresión el lenguaje. Tuvimos una interesante charla para definir literatura, dice Chody. Sí, pues. Tal así, en efecto. Estuvimos harto rato tratando de ver qué significaba un arte que empleara como medio de expresión el lenguaje. ¿Recuerdan? Teníamos el cine, empleaba como medio de expresión las imágenes en movimiento. Empleaba como código, ¿cierto? El sonido, la música, el lenguaje, en un código audiovisual en que las imágenes se disponían en movimiento. Con esas materias, el cine logra contar historias, expresar ideas, transmitir sensaciones, emociones, etc. La danza es una expresión que ocupa como medio el cuerpo y sus movimientos rítmicos, sus desplazamientos en el espacio, a un ritmo determinado. La escultura empleaba el volumen, la tridimensionalidad de la materia para dar expresión a cosas que pueden ser concretas, esculturas que representan seres humanos o formas, o abstractas. La pintura empleaba como medio de expresión la disposición de formas, trazados y colores dentro de una superficie, un lienzo. La literatura, en ese sentido, empleaba como medio de expresión el lenguaje. El lenguaje que podía ser oral o podía ser escrito. Estuvimos un buen rato detenidos en esa definición y luego nos arrancamos a ver cuáles eran los orígenes de la concepción occidental, universal, de literatura. ¿A dónde situamos los orígenes? La literatura tenía su origen en Grecia. ¿Y cómo le llamaban los griegos a la literatura? Poesía le llamaban, que venía del griego poiesis, que significa producción o creación. Y señalamos que había una diferencia entre la manera en la que nosotros nos relacionamos con la literatura y la manera en la que lo hacían los griegos. Una diferencia grande, bien importante, que tenía que ver con la forma en la que se recepcionan los textos literarios. ¿Cuál era esta diferencia? A ver si se acuerdan. Efectivamente, en Grecia, la literatura, la poesía para ellos, se experimentaba fundamentalmente en el registro de lo oral. En cambio, en la actualidad tenemos una relación con el texto escrito. Y por lo mismo, para nosotros es una relación mucho más privada. Nos relacionamos de uno a uno con el texto literario. Para los griegos, como acaba de mencionar Leo González, se daba en una situación que era principalmente pública, que involucraba la esfera de lo social en general. Muy bien. Lo último que hablamos fue que dentro de la literatura podíamos reconocer 3 géneros relacionados con
con 3 funciones del lenguaje. ¿Recuerdan cuáles eran los grandes géneros literarios? A ver. Lírico, el género lírico, el género narrativo y el género dramático. ¿Y cuáles eran los vínculos con las funciones del lenguaje que hacíamos? El género lírico, ¿con qué función se conectaba? El género lírico se conectaba, como señala Rodrigo, Core, DM1313, Emily, Nati, Stephanie, Maquita, con la función emotiva. El género narrativo con la función referencial. Así es. Muy bien Camila, Rodrigo, que colocó representativa, otra forma de decir referencial, pero quedémonos con referencial. El género dramático sí, ahora sí, Chodi, con la función apelativa o conativa. Bien Leo, bien Camila, bien Macarena, bien Guille, bien Rodrigo, bien Maquita. La función apelativa. Teníamos estos 3 grandes géneros. Ya habiéndolos visto como un conjunto grande, los vamos a ver uno por uno. De eso se van a tratar las 3 próximas clases, incluyendo esta. Vamos a ver género lírico, vamos a ver figuras literarias, vamos a ver género narrativo y vamos a ver género dramático. Entonces, la clase de hoy va a ser sobre lo que a mí más me gusta. ¿Qué es lo que más me gusta? A ver si alguna vez me han cachado. Lo que más me gusta a mí es la poesía, el género lírico. Fue mi motivación para entrar a estudiar literatura, junto con la lectura de otros textos, y aquello en lo que yo me especialicé. Así que hoy día estoy muy contento porque vamos a conversar de un tema que para mí es apasionante. Entonces, si les parece, vamos a dar comienzo a la clase. Puntaje nacional en vivo, lenguaje y comunicación. Clase número 13, género lírico. Profesor Pablo Yáñez. Erti Lugia nos está contando que su abuelo ayudó a Pablo Neruda a salir de Chile hacia Argentina. ¡Qué tremenda experiencia! Deberías grabarlo contando eso y subirlo a puntaje. Sería súper bueno para todos nosotros conocer esa experiencia. Damos inicio. Entonces, ya hablamos la clase pasada sobre el origen de la palabra poesía. La palabra poesía viene del vocablo griego poiesis, que significa creación. Es decir, aquello que se crea a través de la palabra o lo que actualmente llamamos literatura. Su uso luego derivó tornándose más específico en lo que se conoce como género lírico o simplemente lírica. Este es un asunto terminológico que debiésemos aclarar. ¿Por qué? Habitualmente, en los días que corren, en nuestro presente, llamamos
poesía al género lírico. Sabemos que hasta antes de que se instalara el término literatura, todo arte del lenguaje se llamaba poesía. Actualmente le llamamos poesía a algo mucho más específico, mucho más acotado, que es fundamentalmente lo lírico, lo escrito en verso. Por eso, estas diferencias nos pueden llevar a cierta confusión. Aquí, para ser más preciso, vamos a hablar del género lírico. Esa es la precisión que queremos tener aquí y ahora. Sepan ustedes que en la cultura griega la poesía lírica no se escribía para ser leída, sino para ser escuchada junto a un acompañamiento musical. La finalidad era encontrar una armonía con el propósito de que la experiencia poética tocase el alma del receptor. Había entonces siempre una noción, una cercanía entre lo lírico y la música. Cercanía que se mantiene bien fuerte hasta el siglo XIX-XX, en que se empieza a independizar. Eso es bien interesante, porque ¿se han preguntado alguna vez por qué la poesía tenía que tener métrica y tener verso? Era precisamente para que pudiese tener relación con los ritmos musicales. Había un vínculo entre la palabra hablada y el ritmo de la música. En el siglo XX pasa que la poesía se empieza a desprender de la métrica y del verso y se instala el verso libre. El verso libre consiste en escribir sin contar sílabas y sin buscar que las palabras rimen. A partir de eso se obtiene una independencia de la poesía de la música, aunque no en toda la poesía. Siguen habiendo poetas que buscan la musicalidad. Pero es algo que había que notar. Vamos a exponer algunos conceptos básicos de poesía. La forma básica de estructuración en un poema, al menos en un poema versificado, son los versos, que corresponde al conjunto de palabras que por razones de sentido, ritmo, rima o cadencia se organiza en una línea del poema. Esta línea, a que habitualmente le llamaríamos línea, en términos técnicos se llama verso. Una agrupación de versos es una estrofa. Es un conjunto de versos que tiene una unidad determinada. Entonces, la primera unidad del poema es el verso, la segunda es la estrofa. Y eso compone un poema. Luego varios poemas se pueden agrupar en lo que se llama un poemario. Cabe decir, hay que destacar que no toda la poesía es en verso. Existe aquello que se llama prosa poética. La prosa poética no es en verso. La prosa poética se escribe como cualquier escritura convencional. Es su sentido lírico lo que lo hace ser poesía, no el estar escrito en verso. DM 1313. En adelante les voy a mostrar un ejemplo de prosa poética. De margen a margen, como dice DM 1313. En efecto, eso es la escritura en prosa. La escritura de margen a margen. Mejor no lo pudiste haber dicho, DM. DM pregunta, ¿una estrofa puede tener un número indeterminado de versos? Sí, así es. Una estrofa puede tener, aquí no hay una regla. Un verso puede tener un número indeterminado de sílabas y una estrofa puede tener un número indeterminado de versos.
Los versos, cuando poseen métrica, podemos contar el número de sílabas que tienen. Métrica viene del metro, del medir. Es la poesía que se escribe midiendo los números de sílabas. Aquí tenemos una métrica muy tradicional que es el endecasílabo. El endecasílabo es un verso de 11 sílabas. Miré los muros de la patria mía. 11 sílabas. Tenemos un poema que tiene ¿cuántos versos? Tiene 14 versos agrupados, ¿qué? El poema tiene 14 versos agrupados en 4 estrofas. 2 estrofas son cuartetos, porque tienen 4 versos cada uno. 2 estrofas son tercetos, porque tienen 3 versos cada uno. Entremos en onda. Leamos este poema. Este poema es un poema escrito en el siglo XVII en España por un autor del periodo conocido como el Barroco español, llamado Francisco de Quevedo. Un tipo bien polémico, bien vividor, que le gustaba tener duelos con espadas y escribía libros sobre moral. Un excelente poeta de la historia universal, además de dramaturgo, novelista y ensayista. Francisco de Quevedo. Leamos el poema. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada, de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese el recuerdo de la muerte. Precioso poema, hermoso poema. Es un texto maravilloso y nos lleva a este rasgo de lo lírico que dijimos al principio. Lo lírico se define por tener predominancia la función emotiva, es decir, si lo narrativo cuenta una historia, si lo dramático nos muestra la interacción entre personajes, lo lírico corresponde a la expresión del yo. Vemos en este poema la predominancia de la primera persona como expresión de la interioridad. Vemos en este poema un movimiento muy interesante. Vemos que hay una coincidencia entre el sentir del poeta con su patria, el sentir del poeta con el medio, el sentir del poeta con su casa y el sentir del poeta con su vida y con su cuerpo. Es un poema que habla de la decadencia general de las cosas. Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía, siente la decadencia de la patria como carente del valor de la valentía. Los muros desmoronados parecieran ser las defensas de la patria, metáfora los muros desmoronados serían una metáfora de la decadencia de España, que ya el siglo XVI se empieza a percibir, Inglaterra se empieza a imponer en el panorama mundial y España, que había sido la potencia internacional, empieza a caer. Luego ve que los arroyos de hielo están desatados, los ríos corren fuertes, metáfora del paso del tiempo, y el paso del tiempo que finalmente conduce al acabose de las cosas, a que las cosas se acaban. Los ganados se quejan y las sombras hurtaron su luz al día. De nuevo, la imagen de que algo que estaba lleno de luz, de sol, por efecto de el paso del tiempo, entra en decadencia. Entra en la casa y ve despojos de anciana habitación. El hogar mismo se ha venido en decadencia. Y él mismo ahora, el poeta, se siente vencido por la edad y se metaforiza a sí mismo en la espada. Y no puede pensar en nada más que en la muerte. Entonces dice, vencida de la edad, sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese el recuerdo de la muerte. Hemos visto entonces una expresión lírica que aborda temas políticos, aborda temas de paisaje, aborda temas existenciales, pero siempre desde la experiencia del yo. Este soneto clásico de Francisco de Quevedo, siglo XVII español, barroco español. ¿Qué les pareció el poema? ¿Lograron entrar a esta vivencia que nos está expresando Francisco de Quevedo en sus textos? Decae la patria, decae el día y el paisaje, decae el hogar y decae él mismo. Se les hace difícil los poemas. Ya, vamos a ir trabajando eso. No se preocupen, vamos a ir trabajándolo. Vamos a leer hartos poemas entonces y los vamos a ir interpretando juntos. Es lo mejor que podemos hacer. No se desesperen. Lo que uno no sabe lo puede aprender. Lo que uno no sabe lo puede aprender. Y ¿ustedes sabían que la Universidad Mayor lleva más de 2 décadas enseñando y contribuyendo al desarrollo del país con la formación de profesionales cultos y emprendedores? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar? Infórmate o elige tu carrera en umayor.cl. umayor.cl. Entonces, hagamos un recuento. El género lírico corresponde al género donde se presenta la expresión de un yo.
que da cuenta de su interioridad. El género lírico habitualmente es llamado poesía. El género lírico habitualmente se escribe en versos, aunque puede existir también la poesía en prosa o prosa poética. El verso es la unidad mínima, corresponde a la línea, o al revés, ahí sí me ven de izquierda a derecha, la línea en la cual se escribe un texto poético. La agrupación de versos se llama estrofa. La métrica corresponde con el conteo de sílabas que podemos hacer para cada verso. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en términos bien resumidos. Hasta aquí, chicos y chicas, ¿vamos claros? Preguntas, dudas, comentarios. Ahora es el momento para hacerlos. Me empequeñecí para que pudiese verse el texto. Pero ahora puedo agrandarme un poco más. ¿La poesía siempre está en primera persona? No necesariamente, pero siempre es expresión de la subjetividad. Vamos a ver. Eso es lo que nos toca ver ahora. Alguien lo acaba de mencionar, el temple de ánimo. Ahora vamos a responder la pregunta que hace. A ver quién lo hace. Chun, chun, chun. Preguntan por la métrica, ya. Pau Alejandra pregunta si siempre está en primera persona. Eso vamos a responder ahora. Maquita y otras personas preguntan por la métrica. La métrica es el conteo de sílabas de un verso. Habitualmente eso es estable en los poemas que están escritos con métrica. Por ejemplo, uno dice que es un endecasílabo, un poema donde todos sus versos tienen 11 sílabas. O las décimas, género que escribió un artista tan importante como Violeta Parra, tienen, maldigo del alto cielo, 8 sílabas. Las décimas, género tradicional de España y de Latinoamérica, que es el género con el que se hacen las payas, tienen 8 sílabas. ¿Cómo escribir un buen poema?, pregunta alguien. No hay una regla general de cómo escribir un buen poema, pero una de las formas de aprender a escribir poesía es leyendo poesía. Efectivamente, DM1313, a ver, gracias a la vida que me ha dado tan... No, pero esa no es una décima. Maldigo del alto cielo, una canción de la Violeta Parra que yo encuentro muy metalera. Deberían escucharla, anotarla, para luego emocionarse escuchándola. Maldigo del alto cielo de Violeta Parra. Esa está escrita como décima. Fer Jordison le encanta esa canción y quería hacerle un cover metalero. Yo también lo he pensado. Yo creo que Violeta Parra fue de las primeras metaleras que hubo en este país, por la expresividad de su música. Ya. La décima es un tipo de métrica. Después a la vuelta, si quieren, les puedo mostrar un par de décimas para que nos emocionemos juntos. Se llama décima porque tiene 10 versos. ¿Y la métrica? ¿Qué pasa con la métrica? Sean más específicos en su pregunta.
La métrica es el número de sílabas que tiene un verso. Miren. Este verso tiene una métrica en decasílabas. Porque son 11 sílabas. Miren. Mire los muros de la patria mía. Contemos. A ver, ahí están mis dos manos. Ahí está. Mire los muros de la patria mi 10 a 11. No, 11. Miren. Mire los muros de la patria mi. Ahí van 10 a 11. Si un tiempo fuertes ya desmoronados de la carrera de la edad gastados por quien caduca ya su valentía. 11. Eso se llama endecasílabo porque son 11 sílabas. Se cayó. ¿Se está viendo? ¿Ven? Ya. Resurreccioné. Bueno, hubo un pequeño problema técnico, esperamos no se repita. Y ahora entonces, ojalá se hayan aclarado el concepto de métrica. Y ha llegado la hora. ¿Ha llegado la hora de qué? Ha llegado la hora de la pregunta desafío del día de hoy. Nos vamos a tomar entonces nuestro break de 10 minutos mientras ustedes responden la pregunta que les vamos a plantear aquí con un poema de una de las más grandes poetas de Latinoamérica, que tenemos la suerte de tenerla como patrimonio patrio, y en el billete de 5 lucas, que a nadie le hace mal, ¿cierto? Todos nos alegramos cuando vemos su rostro en un billete que no teníamos. La querida, la amada, la respetada, la venerada y poco leída Gabriela Mistral. Y sí, lo que les estoy diciendo es que hay que mirarla menos en los billetes y leerla más, porque es un personaje muy famoso, de la que se habla mucho, pero que es muy poco leído. Y es nuestra responsabilidad tener viva su obra. Entonces, nos vamos a la pregunta de desafío. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Nos vemos en 10
hemos vuelto. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Hemos vuelto. Es hora de que resolvamos esta pregunta relacionada con el poema de la gran y querida por todos, pero tan poco leída, poeta chilena Gabriela Mistral. ¿Qué recurso estilístico está presente en los versos? Se va de ti mi cuerpo gota a gota, se va mi cara en un óleo sordo, se van mis manos en azogue suelto, se van mis pies en 2 tiempos de polvo. La repetición del se va nos indica instantáneamente que hay una anáfora. Ahora, si ustedes me dicen qué significan cada una de estas figuras, una por una, yo les doy 400 puntos para la PSU. La antítesis. ¿Qué es una antítesis? Oposición de ideas que se contraponen. 2 significados opuestos. ¿Cómo qué? A ver, un ejemplo. Desaten su creatividad. Fuego helado no es una antítesis, es un oxímoron. Caliente la nieve también es un oxímoron. Oh. En el oxímoron, hielo caliente es un oxímoron. Mi muerte viva es un oxímoron, no es una antítesis. El oxímoron es una contradicción dentro de la misma idea, como fuego caliente, o más que fuego caliente, por ejemplo, tu hielo me quema, tu frialdad me quema. En cambio, la antítesis son 2 ideas separadas que son contrapuestas. Como alguien dijo el poema de Neruda, es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Las alturas del cielo, las profundidades del mar. El calor del desierto, el frío magallánico. Naces hoy, morirás mañana. En el oxímoron, esta contradicción aparece junta, en la misma idea. Se abre de noche, se cierra de día. Perfecto, ahí lo entendieron. La antítesis, aparecen las 2 ideas por separado. En el oxímoron aparecen contradiciéndose dentro de una misma frase. Bien, entendieron. Bien. Como el meme de la guagua que sale así. La aliteración. Consiste en repetir y combinar varios sonidos a lo largo de la misma frase. Repetir. ¿Cómo los trabalenguas exactamente? 3 tristes tigres, trigo trigaban en un trigal.
Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Es el sonido de la pl y cl el que se repite ahí. La libélula vaga de una vaga ilusión. Mi mamá me mima. Ahí hay aliteración con la M. Mi mamá me mima. ¿Ven? Claro, uno siempre se va a sonar un poco ridículo cuando repite las letras. Pero es la repetición de fonemas, como dice Chapa Gonza. Súper bien. ¿Con cuántas planchas plancha pancha? Muy buenos sus trabalenguas. Pancha plancha con 4 planchas. El símil es lo mismo que una comparación. Es lo que habitualmente se nos ha enseñado como comparación. Estoy más solo que el centro un domingo en la tarde. Que el centro de Santiago un domingo en la tarde. Es una comparación, se ocupa el cómo, el más que, el menos que. En la anáfora, voy más abrigado que hijo único. Te amo como el sol a la luna. El sol ama a la luna, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿El sol ama a la luna o les tocó estar en el cielo a los dos y en verdad no se llevan tan bien y nosotros siempre hemos creído que están enamorados? ¿Quién se arranca de quién? ¿La luna se arranca del sol o el sol se arranca de la luna? Les dieron una maldición y por eso no se pueden encontrar. La luna es tímida. El sol está enamorado de otra luna, de las lunas de Júpiter. Comparación y símil no van a salir juntos porque son lo mismo. La luna se arranca porque el sol no se mueve de su punto. La luna rota alrededor de la Tierra. Y finalmente, la personificación. ¿En qué consiste? Se le dan características humanas a los objetos o a cosas que no son objetos, a conceptos, fenómenos climáticos, cosas de la naturaleza, pero se le atribuyen características humanas a cosas que no son humanas. Si se le dan características humanas a animales, puede ser personificación. La silla llora en el olvido. El auto se quejaba adolorido por los años. O en el poema de Quevedo que leímos delante cuando decía, vencida de la edad sentí mi espada. Las espadas no envejecen, pueden gastarse, pero no envejecen, son las personas las que envejecen. El auto se quejaba dolorido de los años, claro que es una personificación. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. La cama llora de dolor. El árbol con sus manos peinaba a su novia Sauce. La silla estaba cansada, demostrando su dolor, votó a aquel señor. La anáfora.
La anáfora consiste en la repetición de una frase o un verso al principio, o sea, de una frase o de una palabra al principio de cada verso. La repetición de una frase o una palabra al principio de cada verso. Como en este caso, que tenemos en este momento en pantalla, en que se repite se va. Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en azogue suelto. Se van mis pies en 2 tiempos de polvo. Y le da un ritmo, esa repetición. Vean que le da como un ritmo, uno empieza como a esperar a que suene se va. Y a esto me refería con la musicalidad. Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en azogue suelto. Se van mis pies en 2 tiempos de polvo. Turú, tu, 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 tu. Y las 11 sílabas, fíjense, es endecasílabo. Turú, tu, 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 tu. Es un recurso de estilo sintáctico. Símil es una comparación. Me siento sucio como el río Mapocho en medio de Santiago. Ahora vamos a volver al orden en el que estábamos. Vamos a seguir viendo los elementos del género lírico. ¿Y en qué estábamos? Estábamos a punto de empezar a abordar los temples de ánimo. No se preocupen, las figuras literarias las vamos a ver con mayor detención la próxima clase. Óleo tiene 2 sílabas. Óleo sordo, alguien pregunta por óleo sordo. Yo lo veo medio sinestésico. En cuanto al óleo es algo que se ve como pintura, pero sordo es que no... Bueno, aunque sería el óleo el que no es capaz de escuchar. Temple de ánimo. Leamos. Uno de los rasgos generales del género lírico es lo que se denomina temple de ánimo, el cual consiste en el estado o disposición emocional que predomina en el hablante lírico. ¿Qué es el hablante lírico? Es la voz que enuncia en el poema, como en la narrativa es el narrador, y para ello asume ciertas actitudes. El hablante lírico es como el narrador en la narrativa. En la poesía lírica se llama el hablante lírico. Técnicamente le llamamos hablante lírico o voz poética. Entonces, los temples de ánimo son la disposición emocional. Podemos notar temples melancólicos, temples alegres, temples eufóricos, etc. Y luego de esto, del temple de ánimo, vienen las actitudes líricas. Las actitudes líricas dicen relación con la forma de enunciar que tiene el hablante lírico, de acuerdo a lo que antes alguien preguntó, si siempre los poemas son en primera persona. Yo le respondí que no y que eso sería respondido más adelante.
Eso será respondido ahora. Podemos ver que se enuncia en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. La actitud carmínica de la canción es un hablante que centra la expresión de su propia emotividad y su propio contenido subjetivo. Predomina, por lo tanto, la primera persona. Así vemos que se relaciona con la función emotiva del lenguaje. Aquí tenemos un ejemplo, un poema muy famoso de Neruda que se llama Walking Around. Veamos que todo el rato habla de yo, de lo que le pasa a él. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Entonces, los poemas deben ser leídos en actitudes declamativas. Los poemas están hechos para leerlos así. Y yo le tengo respeto a la poesía, entonces la leo como debe ser leída. Porque en verdad sería muy fome si yo les digo, sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en la sastrería y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. Perdería todo el espíritu. Entonces los poemas tienen que ser leídos con el ritmo que el propio poema les pone. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una actitud carmínica o de la canción en la que hay un predominio del yo. Vemos, en primer lugar, que lo que está hablando es de una actitud de cansancio vital ante lo que ocurre en la ciudad, ante la vida cotidiana moderna. Un cansancio de ver siempre lo mismo. Entra en las sastrerías y en los cines. Es un sujeto que va desplazándose por la ciudad, sintiéndose marchito, impenetrable como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza, de principio y fin, pensando en los grandes temas existenciales. El olor de las peluquerías lo vuelve desesperado, lo hace llorar a gritos. Y solo quiere un descanso. Se cansa de sí mismo, de sus pies, de sus uñas, del pelo y de su sombra. Sucede que se cansa de ser hombre. Camila, alguien nos pide ejemplos de Pablo de Roca. Mira. Ahí hay uno, pero ese todavía no llega. Te adelantaste bien. A mí también me gusta mucho Pablo de Roca, que es uno de los grandes poetas nacionales. Vamos a ver la segunda actitud. La primera actitud, que se llamaba, ¿cierto?, carmínica o de la canción, era centrada en el yo. La actitud apostrófica, en cambio, es la actitud que se centra en el tú.
es decir, en la segunda persona. O sea, ¿con qué función del lenguaje se relaciona la actitud apostrófica? Con la función apelativa. Exactamente. Bien DM, bien Stephanie, bien Macolopoulos, bien Scarlett Isabel, bien Maquita, bien Annie MG, bien Clau Mesa, bien DM de nuevo, bien Diego. Entonces, en esta actitud el hablante se dirige, interpela o embiste con otro, el cual puede ser animal, cosa o persona. Hay un otro al que el hablante se refiere, lo construye. Este otro, al que el hablante se erige como tú, es el que motiva el canto del hablante, por lo que predomina la actitud apelativa del lenguaje. Sí, Claudia, representativa y referencial es lo mismo. Este es un extracto de un poeta mapuche que se llama Licura Chihuailaf, que le habla a la fogata, al fogón mapuche. Dice: ¿qué bostezo tan profundamente ladino y oscuro eres que vagas en el crepúsculo del día? A ti te hablamos, fuego resucitado, que mientes y escondes tu verdadero rostro. Qué bonito lo que le dice. Es papá de un compañero de Lina SFF. Deberías hacerle una entrevista y subirle a puntaje nacional. ¿Te imagináis? Recado confidencial a los jóvenes chilenos. Va dirigido a alguien. Entonces, ¿qué actitud tiene ese famoso poema de Neruda del que yo hablo siempre? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Apostrófica, ¿cierto? Porque le dice a su amada que le gusta cuando ella está callada. En verdad es que parece que es una chica que era muy silenciosa, de la que se enamoró Pablo Neruda cuando joven. Porque aparte ese libro lo escribió en su juventud. Que se calle. Ya. La tercera actitud que vamos a ver es la actitud enunciativa y es la actitud de la tercera persona. Se trata de la actitud en la que el hablante se encuentra describiendo o narrando sobre paisajes, objetos, animales, personas o situaciones. Puedes identificarla por ser una actitud menos cercana a la emotividad y por esta razón darle ilusión de cierta objetividad por parte del hablante. Decimos relativa porque ya en la decisión de tratar sobre ciertos temas y en los adjetivos que se usa para describir hay una elección expresiva por parte del poeta, por lo que siempre la comunicación estará mediada por una subjetividad que la sostiene. Aquí la función del lenguaje que predomina es la función referencial. Es decir, actitud carmínica, yo. Actitud carmínica, o sea, apostrófica, tú. Actitud enunciativa, eso. El mundo. Y aquí, amigas y amigos, tenemos un ejemplo de poema en prosa. Es un poema bien rudo que tiene Pablo de Roca, donde critica la vida moderna, la ciudad moderna.
Lo vamos a leer. Critica describiéndola. Acurrucados fuman los tontos. En los patios unánimes del hospicio van emergiendo las callampas. El público tirita, oblicuos, desconcertantes vientos muerden la estúpida ilusión orgánica. Ay, ay, ay. La garúa siembra, siembra, siembra almacigos de alfileres y no acaba de atardecer, y no acaba de atardecer. Los vagabundos calientan sus manos plebeyas en las colillas que escupe gordo, vasto, bruto el hombre rico, y unos chercanes proletarios cantan humildemente encima de un automóvil inservible. Pablo de Roca, Sensación de invierno en la tierra. Esto está en prosa. Es parte del libro Los Gemidos, creo. Ven que no hay verso. No está cortado. Puros Pablos. Yo me llamo Pablo por ellos, pues. No es chiste. DM1313. Ahora que nos quedan 10 minutos de clase, vamos a leer los poemas, vamos a comentarlos, vamos a ver los conceptos que hemos tratado en esta clase. Vamos a seguir con poesía chilena, porque es un patrimonio grande que tenemos y que a mí me interesa que ustedes lo conozcan. Por mí que todo el mundo leyera poesía. Es una riqueza enorme que tenemos en nuestro país, un país que siempre se ha dicho Chile, país de poetas. Es cierto, pero muy poca gente lee. Una de mis cruzadas es que las personas descubran la profundidad que se oculta en estas letras. Este poema es de Jorge Tellier, un poeta de la generación del 60 chileno, que falleció en la década del 90. Él viene de Lautaro, en la 9ª región, si no me equivoco. Venía de ahí. Y él escribió un tipo de poesía en la que trataba de expresar el sentir de los pueblos pequeños del país. Y es una poesía que es bien accesible, es bien fácil entrar. Les recomiendo mucho empezar leyendo a Jorge Tellier, por ejemplo, porque es muy fácil entrar. Este poema se llama Imitando a un poeta de principios de siglo. Me gustaría pedirle a alguno de ustedes que lo leyera, pero no se puede, así que lo tengo que leer yo. He recorrido tan pocos caminos y he cometido tantos errores. Risible vida, risibles contradicciones, así fue y así será siempre. Me entristece mirarte, otros labios desgastaron el calor y el latido de tu cuerpo. ¿Qué importa? ¿Qué importa que caigan sin sentido tantas lloviznas muertas? No las temo, no temo el moho ni la podredumbre amarillenta. No nací para una vida dulce y una sonrisa. El patio del cerezo de la casa está sembrado de los cerezos color de osamenta. Sí, elegí el invierno, y el marchitarse sin ruido no debe entristecer a nadie. ¿Cuál es el temple de ánimo? No la actitud, el temple de ánimo de este poema. Este poema precioso, muy triste pero muy hermoso. La tristeza, la melancolía, ¿cierto? Y a ver,
Si tienen que achuntarle, estaría diciéndolo, claro, la soledad, el marchitarse sin ruido, sin que nadie lo note, ¿cierto? ¿Lo está diciendo alguien joven o alguien de edad? A ver, ¿por qué joven y por qué de edad? Ya, uno podría pensar que los pocos caminos son indicio de la juventud. Pero si uno ve, dice, está hablando del marchitarse. Y de una vida que ya ha pasado tiempo. Son pocos caminos. Pero es una persona que está mirando su pasado y piensa que ya ha vivido poco, sin embargo se ha equivocado muchísimo. Y he cometido tantos errores. Está reflexionando sobre la vida. Risible vida. Risible, cierto, es que te puedes reír de eso. Risibles contradicciones. Y plantea aquí su pesimismo. Así fue en el pasado y así será siempre. Aquí, solo aquí. ¿Qué actitud lírica hay? Solo en esta primera estrofa. Carmínica. Yo he recorrido tan pocos caminos. Pasamos carmínica de la canción. Perfecto. Pasamos al siguiente verso. Me entristece mirarte. Otros labios desgastaron el calor y el latido de tu cuerpo. ¿Qué importa? ¿Qué importa que caigan sin sentido tantas lloviznas muertas? Apostrófica, ¿cierto? Ahora mira a la amada que también envejeció. Desgastaron el calor y el latido de tu cuerpo, un desgaste. La amada también envejeció y ve que fue con otro con quien envejeció. Otros labios desgastaron el calor y el latido de tu cuerpo. ¿Y cuál es la respuesta de él? Que ya está en un estado de pesimismo. ¿Qué importa? Trata de ser indiferente. ¿Qué importa que caigan sin sentido tantas lloviznas muertas? Ya como que ya, ¿qué importa que nada tenga sentido? Luego dice, no las temo a las lloviznas muertas. No temo el moho ni la podredumbre amarillenta, lo que se concentra con la edad. El moho es lo que aparece en los lugares cuando no se limpian, los lugares húmedos, ¿cierto? No nací para una vida dulce y una sonrisa, carmínica. Y aquí estos dos versos, el patio de la casa está sembrado de los cerezos color de osamenta. Ahí hay enunciativa, en estos versos. Los cerezos color de osamenta, de hueso. ¿Y el hueso a quién nos recuerda? Si nos dice que los cerezos tienen el color de los huesos, ¿qué cosa se está llamando? A la muerte, ¿cierto? Los cerezos color muerte en el fondo está diciendo. El patio de la casa está sembrado de los cerezos color de osamenta. Y aquí él declara su actitud, su disposición. Sí, elegí el invierno y el marchitarse sin ruido no debe entristecer a nadie. El envejecer sin notarse, envejecer solo no debe entristecer a nadie. Hay como una actitud de tristeza y de melancolía, pero también de resignación y de aceptación de esa soledad y del hecho de la muerte. No es alguien que esté dando lástima. Es alguien que se está haciendo cargo de la situación en la que se encuentra. No sé si les parece eso, al menos eso pienso yo. Eso es lo que siento yo cuando leo este poema. Hay una actitud de aceptación
¿Qué les pareció el poema a ustedes? Triste, bonito, lindo y triste, hermoso. Jorge Ignacio dice, está como consciente de lo que pasó y lo que posiblemente hizo con respecto a su vida y su amada. ¿La segunda estrofa no puede ser un amor perdido? Sí, yo creo que eso es, pues. Yo creo que es un adulto, uno lo puede leer como quiera, pero yo siento que es alguien que ya ha vivido, que la amada ya envejeció, por eso dice, otros labios desgastaron el calor y el latido de tu cuerpo. Él y la amada están envejecidos. ¿Lograron acercarse a este poema? Sí, aquí sí les hizo más sentido, ¿cierto? Entonces, les recomiendo mucho buscar a Jorge Teillier. Búsquenlo en Google, hay muchas cosas de él en internet, y hay muchos libros. Podrían mandarme sus lecturas, leerlo en voz alta y mandármelo, y yo lo pongo en las clases. Me gustaría que otras personas leyeran también. Ya, chicos y chicas, vimos hoy el género lírico. Vimos las características principales, sus principales elementos, el concepto de verso, de estrofa, de hablante lírico, de temple de ánimo, de actitud lírica. Vimos el concepto de métrica, leímos algunos poemas. La próxima clase vamos a seguir viendo este tema de la lírica, viendo los géneros históricos del género lírico y las temidas figuras literarias. Yo les quiero dar una mención de nuestros auspiciadores de Universidad Mayor. Ellos nos dicen: si eres apasionado a las leyes, Universidad Mayor te invita a la conferencia internacional La protección penal de la seguridad en el trabajo, dictada por el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Dr. Juan Antonio Lascurain Sánchez, el miércoles 7 de agosto a las 19:45 en el auditorio del campus El Claustro. Inscripción liberada en extensión.derecho@umayor.cl o llamando al 600-328-1000. Si les gusta el derecho, si les interesa el derecho, si quieren estudiar derecho, entonces pueden ir de forma gratuita a esta conferencia La protección penal de la seguridad en el trabajo, dictada por el doctor Juan Antonio Lascurain Sánchez de la Universidad Autónoma de Madrid. Es el miércoles 7 de agosto a las 19:45. Se pueden inscribir en extensión.derecho@umayor.cl o llamando al 600-328-1000. Amigos, amigas, espero que esta clase les haya gustado tanto como me gustó a mí poder compartir estos poemas con ustedes. La próxima clase entonces seguiremos con géneros históricos del género lírico y figuras literarias. Me alegro mucho de que les haya gustado, les deseo un buen término de la semana y luego fin de semana, buen jueves y viernes. Y recuerden que yo también los quiero a ustedes. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. Hasta pronto.